Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Agradezco a la Organización del Congreso Colombiano de Historia por permitirnos compartir nuestras experiencias de investigación. Asimismo, agradezco al Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales y bueno, a todos y todas las presentes por estar aquí. Mi investigación se titula La corrupción en el Cabildo de la provincia de Cartagena de Indias, la delgada línea entre los privilegios y el abuso de poder. Bueno, la corrupción hoy por hoy es uno de los flagelos más graves que padecen las sociedades a nivel mundial, indistintamente de sus condiciones sociales, políticas, económicas o culturales. En la actualidad, casi que a diario se observan casos de corrupción no solo a nivel de los gobiernos, sino que es muy frecuente observar casos en otras esferas de carácter público o privado, como por ejemplo en entidades empresariales, instituciones educativas o incluso ha calado ya la esfera de los deportes. El problema se hace aún más grave porque los modos de la corrupción son diversos y día a día surgen nuevas modalidades y prácticas asociadas a este fenómeno. Los múltiples escándalos de corrupción en la actualidad fueron los que me generaron dudas sobre la existencia de prácticas corruptas en otros periodos históricos, por ejemplo, en sociedades del antiguo régimen, que es pues, el marco temporal que a mí me interesa. En ese orden de ideas, de ahí nace esta investigación que estudia la existencia de las prácticas corruptas por parte de los miembros del Cabildo de la ciudad de Cartagena de Indias con respecto al control del abasto y los precios de la ciudad y los precios en la ciudad. Les hago especial análisis, hago especial atención en el control del abasto y los precios porque el Cabildo tenía a su cargo una multiplicidad de funciones, pero para efectos de esta investigación yo solamente me voy a centrar en esta función que es puntualmente muy importante porque, bueno, depende de abastecer a una ciudad con los productos de primera necesidad, que es una función supremamente importante. Para realizar esta investigación yo pues he tenido en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, las consideraciones acerca de la corrupción en el periodo virreinal. Segundo, la estructura del Cabildo y sus competencias como institución administradora del poder municipal. Y tercero, las regulaciones con respecto al abastecimiento de la ciudad, que en gran medida estaban a cargo del Cabildo. El estudio lo realizo a partir del análisis de un caso en concreto seguido contra Manuel Escobar, que era un regidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad, acusado de regatonería, para entender un poco cuáles eran los límites entre los privilegios y el ejercicio de la corrupción al interior del Cabildo de la ciudad de Cartagena y cómo esto afectó los intereses colectivos de la misma. Para adentrarnos un poco en la discusión es necesario explicar un poco los debates que se han generado con respecto a este tema, a este flagelo a nivel mundial. En este sentido, con respecto a la corrupción, se han generado un debate historiográfico bastante interesante sobre la pertinencia del término y su significado en las sociedades del antiguo régimen. En este orden de ideas hemos podido identificar varias tendencias. La primera es la tendencia de la nueva historia de la corrupción, que es la que ha insistido en la pertinencia del término para referirse a actos y prácticas realizadas para el beneficio personal en vez del beneficio del rey o de las instituciones a quien ese servidor público estaba sirviendo en ese momento. Una tendencia negativa en la que algunos investigadores aún sienten un recelo con el uso de la palabra corrupción por considerarla anacrónica, debido a que según estos autores no existió la noción de bien público en las sociedades del antiguo régimen. Luego encontramos postulados de tres autores que han centrado sus investigaciones en este flagelo. Michel Bertrand, que es uno de esos, plantea la necesidad de historización del término corrupción para contextualizar, delimitar y definir la corrupción conforme al espacio y periodo de tiempo estudiado. A su vez, Francisco Andújar y Pilar Ponce de Leiva, con estudios más recientes, argumentan que es necesario entender la intencionalidad del acto para determinar si esas prácticas se configuran en corrupción o no. Hoy por hoy ya existe un consenso en cuanto a la pertinencia de la utilización de este término. De hecho, es muy frecuente encontrar en los documentos históricos términos como corruptela, corrupción, malos procederes. Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender que sí existía una concepción negativa con respecto, una valoración negativa con respecto a prácticas que podían considerarse corrupción. Para efectos de esta investigación y debido a la amplitud del término y a los diversos conceptos que giran en torno a él, yo he tomado como referencia los planteamientos de Francisco Gil Jiménez, quien ha construido un concepto de corrupción teniendo en cuenta las siguientes variables. Primero,
una valoración de los contemporáneos sobre lo que se consideraban conductas ilícitas. Segundo, una valoración moral negativa sobre determinadas conductas. Tercero, que estas conductas estén relacionadas con el ejercicio del poder. Cuarto, que afecten al bien común. Y quinto, que produzca un beneficio particular a quien aplica la conducta o al sector que tiene interés en ello. Este concepto yo lo he tomado y me parece que es muy interesante porque nos permitirá hacer un ejercicio de adecuación para determinar si en el caso estudiado se incurrió en corrupción o no, evaluando pues lo que ha pasado en ese caso y adecuándolo a estas variables que nos presenta este autor. Siguiente, por favor. Ahora, para entender un poquito la institución en la que nos vamos a basar, que es el Cabildo, podemos decir que el Cabildo como institución colonial era la encargada de administrar el poder municipal y era un organismo de poder integrado por las élites, ya sean beneméritos de la tierra, comerciantes, encomenderos. Esto depende del periodo de tiempo en que lo estudiemos, porque el sector que integraba el Cabildo en el siglo XVI varió con respecto al siglo XVII y al siglo XVIII. En el siglo XVIII, que es la temporalidad que a mí me interesa, que estudio puntualmente, vemos que el Cabildo estaba integrado después de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir de la década de los 70, por comerciantes, debido pues al auge que tuvo este sector. Las funciones del Cabildo iban desde el buen gobierno de la ciudad, el control del presupuesto y de las rentas del municipio, el correcto abastecimiento de víveres, que es la función o la competencia que vamos a tomar como referencia en este trabajo, y también tenía funciones policivas como la persecución de la delincuencia y funciones jurisdiccionales como la administración de la justicia local. Como esto era un cuerpo colegiado, estaba integrado por varios miembros que tenían varios cargos, entre estos, para ciudades grandes como Cartagena, 2 alcaldes ordinarios, 12 regidores, un alférez real, un depositario general, un fiel ejecutor, que es uno de los cargos que va a tener más relevancia en el caso que les voy a presentar, un alguacil mayor, un procurador general y un escribano. Ahora bien, como el Cabildo tenía a su cargo una multiplicidad de funciones, nosotros nos vamos a centrar, como ya les he venido diciendo, en las funciones que van relacionadas directamente con el abasto de la ciudad. En este sentido, el Cabildo, en función de una de sus tareas más importantes, como era el abastecimiento de la ciudad, debía implementar políticas que apuntaran, por un lado, a garantizar las provisiones de los alimentos, las cantidades y estipular los precios. Por otro lado, implementar medidas para evitar la escasez, el acaparamiento o la especulación. Y por otro lado, medidas en caso de crisis agrícola y pecuaria. Ahora bien, estas medidas tenían que girar en torno al principio del bien común. El principio del bien común es un principio regidor que regía las sociedades del antiguo régimen. Y básicamente lo que este principio nos dice es que los intereses particulares no pueden primar sobre los intereses colectivos, que es un principio que hoy en día pues sigue vigente. Ahora bien, para poder determinar un poco cuál era la importancia de la cultura alimenticia, tenemos que entender cuál era la dieta alimentaria de la ciudad de Cartagena en esta temporalidad, que es la segunda mitad del siglo XVIII. Y según estudios recientes del profesor Sergio Paolo Solano y la profesora Maribel de la Cruz Vergara, hemos podido entender que en la Cartagena de la segunda mitad del siglo XVIII la dieta estaba basada, en cuanto a proteínas, en el consumo de carne de res, carne de fresca de cerdo, gallinas, patos, conejos, venados, armadillos, leche de res y los derivados de la leche. Y en cuanto a bastimentos, había un alto consumo en yuca, plátano, coco, batata, ñame y maíz. Ahora bien, el Cabildo debía regular el abasto de la ciudad de la mejor manera posible, con base a normas consagradas en la legislación de Indias. Asimismo, debía estipular los precios de los alimentos y controlar el cumplimiento de los mismos por parte de los expendedores. Otra forma de reglamentar el abasto de la ciudad y el expendio de los artículos de primera necesidad en Cartagena era por medio de los bandos de buen gobierno. Sin embargo, los bandos de buen gobierno eran emitidos por el gobernador. Ahora bien, les voy a explicar un poco, les voy a contextualizar de qué se trata el caso. El caso tiene una fecha inicial de 1761, pero es un expediente bastante largo y culmina ya en 1762. Su fecha tópica es en Cartagena de Indias, pero los hechos suceden aquí. Y es un proceso judicial seguido contra Manuel Escobar, que era regidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad por regatonería. Este expediente contiene aproximadamente 168 folios, pero obviamente por efectos de tiempo no vamos a poder como que detenernos
en estudiar el expediente completo y pues todas las providencias y todas las etapas del proceso, sino que yo me he tomado la libertad de hacer un pequeño resumen con respecto a los sucesos más importantes para que ustedes entiendan más un poquito como que qué era lo que pasaba. Entonces voy a proceder a leer. El caso consiste en la acusación que se le hace a un alcalde provincial de la Santa Hermandad. Los alcaldes de la Santa Hermandad, su función consistía en juzgar y castigar los delitos cometidos a cielo abierto, es decir, fuera de los pueblos y de las ciudades. A su vez, este era regidor perpetuo. Cuando hablo de regidor perpetuo es porque había varias formas de adquirir estos puestos en el cabildo. Ya de la segunda mitad del siglo XVII hasta ya el siglo XVIII se fomentó un fenómeno que era el fenómeno de la venalidad de los cargos. Cuando digo venalidad de los cargos hago referencia a que estos cargos se podían comprar y vender. En ese orden de ideas, si tú comprabas un cargo ya tú eras regidor perpetuo, puesto que tú dejabas de ser regidor cuando tú vendías el cargo, cuando hacías dejación de él. Ahora bien, como se presentó una crisis en el cabildo por múltiples razones que no vale pues la pena detenernos aquí, hubo momentos en que se hizo necesario que se designaran estos regidores y se designaban por un periodo de un año. A estos regidores se le llamaban regidores añales. Y era una obligación pues tomar ese cargo, si se designaba pues era obligación que lo cumpliera. Bueno, ya haciendo esa claridad, este caso consiste en la acusación que se le hace a este alcalde por el llamado delito de regatonería. Esto básicamente era vender al por mayor los géneros comprados al por mayor. Esto es lo que significaba regatonería. Y esto era un crimen que estaba obviamente prohibido en el periodo virreinal. El expediente inicia porque el alcalde se entera que dos fieles ejecutores le estaban acusando del crimen de regatonería y se queja con el gobernador porque considera que esas acusaciones afectaban el buen nombre y su honor. Por lo que el gobernador le solicita a dichos diputados que rindan informes sobre lo sucedido. En ese sentido, los dos regidores añales que se desempeñan como fieles ejecutores en la carnicería informaron que el día 1 de mayo de 1761, al llegar al matadero para vigilar que la ciudad estuviera abastecida de alimentos y libre de regatonería, que era la función específica de los fieles ejecutores, se les avisó que el alcalde provincial Manuel Escobar compraba diariamente 2 despojos. Los despojos que eran las vísceras de las reses, es decir, el corazón, el riñón, el hígado, el bofe, todo esto conjunto de vísceras se le llamaba despojos. ¿Qué hacía este alcalde? Este alcalde se adueñaba de 2 despojos, es decir, 2 porciones de despojos, que corresponden a 2 reses, ¿cierto? Y esto lo hacía diariamente, ojo. Ahora bien, y mandaba a una esclava de su propiedad, llamada Luisa la Mondonguera, a revenderlos al mercado. Aparte de esto, le exigía al despojero o carnicero que le pagara 3 reales por el concepto de 2 cabezas de ganado, es decir, 1,5 reales por cada cabeza de ganado, aunque esta no se vendiera. Es decir, él no se llevaba la cabeza de ganado, sino que obligaba al despojero o carnicero a que se las pagara independientemente de que se vendieran o no. Incurriendo así en regatonería y abuso de privilegio, por no ser estos alimentos para el consumo diario, sino para su reventa. Por tal razón, los fieles ejecutores solicitaron al gobernador y al juez de esta causa que se recibieran los testimonios bajo juramento de las personas que pudieran dar razón del sucedido. Aquí me quiero detener un poquito a explicarles en qué consistía el privilegio. El privilegio de despojos lo que consistía era que los oficiales reales podían tener como el privilegio, valga la redundancia, de adquirir la carne a un precio un precio inferior, o en su defecto que se les vendiera la mejor carne. Pero esto no quiere decir que no la tenían que pagar, claro que la tenían que pagar y la tenían que comprar. En este sentido se presentaron 8 testigos. Entre los testimonios más importantes podemos mencionar el de la esclava Luisa, que era esclava de la propiedad del sindicado y que era la encargada de revender esos despojos en la plaza de mercado. Otros testimonios como los de los 2 despojeros y el testimonio del mayordomo de la carnicería. Estos testimonios fueron sumamente importantes porque todos ellos coincidieron en afirmar que era cierto que el alcalde tomaba 2 despojos y mandaba a Luisa a revenderlos al mercado. Esta, a su vez, le compraba el mondongo que le sobraba para luego también revenderlo, pero ya cocido. En los testimonios también se afirmó que cuando los despojeros no cumplían las pretensiones del alcalde, este los maltrataba y los amenazaba. Otros afirmaron oírlo decir que los despojos los utilizaban para alimentar a sus esclavos. En el expediente se evidencia cómo el alcalde
se encarga de dilatar el proceso al verse descubierto, y en ocasiones no contestaba los autos, sea porque se encontraba fuera de la ciudad o porque simplemente los ignoraba en aras de dilatar el proceso. Después de tantos llamados, se le hicieron varios llamados por rebeldía. Estos llamados por rebeldía eran por no contestar las diligencias que emanaban de un juez. Luego de tantos llamados, el alcalde contesta argumentando que los despojos eran utilizados para alimentar a sus esclavos, 35 en total, quienes trabajaban en servicio doméstico, haciendas y los que trabajaban en la calle, y que el sobrante se revendía por el mismo precio que se vendía en el matadero, y que el mondongo cocido se lo vendía a Luisa por 2 reales diarios, y que la cabeza no la tomaba por ser carne despreciable, pero que el despojero le pagaba 3 reales diariamente por 2 cabezas de res. Es decir, que con este testimonio el mismo alcalde estaba confirmando su mal proceder. Ante esto, el procurador contestó que los excesos cometidos eran muy desmedidos y afirma que el alcalde miente porque si se alimentan a tantos esclavos, ¿cómo es posible que le sobre carne para revender? Asimismo, que si la cabeza era tan despreciable, ¿por qué obligaba al despojero a que se le bonificara la suma de 3 reales diarios? En este sentido, el juez dicta sentencia condenatoria contra Manuel Escobar, imputándole el crimen de regatonería y estableciendo como pena retirarlo del cargo y suprimir el privilegio. Ahora bien, el alcalde, en el ejercicio de su defensa, presenta varios testimonios de regidores añales, abogados de la Real Audiencia, escribanos, militares y demás vecinos prestantes, lo que evidencia las relaciones que tenía el alcalde con otras autoridades virreinales y cómo éste los utilizaba para su beneficio personal o para sus intereses personales. Frente a esto, el procurador Francisco Gómez contraargumenta que ninguno de estos testimonios desmienten el hecho en cuestión, solo se encargaron de vanagloriar al alcalde su buen nombre, persona y servicio, y por tanto no podían ser relevantes para dicho proceso. Asimismo, afirma que el mismo Manuel en su testimonio reconoce las acciones por las que se les acusa. Y abro comillas, dice que haciendo uso del poder que ostenta, se ha dedicado a ofuscar y a confundir la verdad. Ahora bien, finalmente, después de dilatar tanto el proceso, Manuel Escobar se cobija en una norma contenida en la recopilación de leyes de Castilla, específicamente Ley 2, título 14, libro 5, que establece que las regatonerías prohibidas, que establece cuáles eran las regatonerías prohibidas, exponiendo que cualquier persona puede comprar carne de vaca, ternera, bueyes, carneros y puercos para revender, mientras que la carne de gallina, pollos, perdices, cabritos no se podía comprar para revender. De esta manera, el juez y gobernador de la ciudad absuelve totalmente a Manuel Escobar de toda culpa y toda pena. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar recurso de apelación como efectivamente se pensaba presentar, pero el mismo Manuel Escobar, con el uso de sus redes de amistades y redes con sus semejantes que eran autoridades virreinales también, se encarga de dilatar el proceso, se vencen los términos y no se pudo presentar el recurso de apelación. Ahora bien, lo que podemos ver aquí es que ni siquiera Manuel Escobar tenía la concepción de que esta ley existía. De hecho, como hemos visto a lo largo del proceso, él se encargó de dilatar el proceso porque se había visto descubierto, pero en últimas hicieron como uso de una ley accesoria que fue la que finalmente lo pudo como que librar de esto. Pero el caso de corrupción como tal, podemos entender que si nos lo adecuamos al concepto de Francisco Gil Jiménez, pues cumple con los requisitos para entenderse como corrupción. Ahora bien, como consideraciones finales podemos decir lo siguiente. Como se observa en este caso, se retrata la complejidad de la cultura política en la Cartagena de la segunda mitad del siglo XVIII y los constantes choques de poderes, no solo entre instituciones, sino entre servidores públicos de una misma entidad con competencias particulares, lo cual se evidencia en este proceso con la disputa de los fieles ejecutores de turno, el síndico procurador general, contra el alcalde de la Santa Hermandad. Todos estos hacían parte del cabildo, es decir, hay un conflicto entre miembros del cabildo por los choques de poderes que habían al interior de la misma institución, siendo todos regidores del cabildo. Bueno, para este caso en concreto es posible afirmar que este choque de poderes era producto a su vez del choque entre intereses personales e intereses colectivos y o el bien público. En este caso observamos que el regidor y alcalde provincial se les reprochaba el hecho de adueñarse de las vísceras de reses que se sacrificaban, puesto que esta conducta estaba prohibida. En primer lugar, porque los despojos eran para consumo de las familias pertenecientes a sectores menos favorecidos, y acaparar este género una sola persona para el beneficio de los suyos y para su arbitraria reventa se perjudicaba al resto de los consumidores y por ende al bien común.
En segundo lugar, estas conductas eran rechazadas porque la reventa o regatonería era mal valorada en las sociedades del antiguo régimen. De hecho, en la fuente lo encontramos como crimen de regatonería. De hecho, los víveres de la primera necesidad solo podían venderse en los lugares autorizados. Para el caso de la carne, solamente se podía vender en las reales carnicerías. Y todo esto era controlado por los fieles ejecutores en cuanto a precio y la forma como se abastecía y la cantidad que se vendía. En este sentido, si adecuamos este caso a los planteamientos de Francisco Gil Martínez previamente explicados, es posible determinar que en 1762 hubo manifestaciones de corrupción al interior del Cabildo de la ciudad de Cartagena. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la corrupción no es un tema de la actualidad ni vigente, no es un tema de actualidad ni vigente solamente en el periodo actual. Numerosos estudios nos han demostrado que a lo largo de distintos periodos históricos las administraciones han estado marcadas por este flagelo. Segundo, se demostró que las instituciones virreinales, a través de sus funcionarios, se cometían actuaciones deshonestas e ilícitas que vulneraban el bien común, que era principio rector de las sociedades del antiguo régimen, y afectaban a la población, evidenciado en el caso que acabamos de estudiar. Y en tercer lugar, entre los privilegios de los regidores y el ejercicio de la corrupción al interior del Cabildo había una delgada línea que, aunque confusa, determinaba que sí existían límites en las actuaciones de los oficiales reales. ¿Por qué? Porque por el hecho de que los oficiales reales tuvieran, en este caso puntual, el privilegio de despojo, no quería decir que podían acapararlos, revenderlos y causarle un perjuicio a la sociedad. Es decir, que entre los privilegios y el buen ejercicio del poder, sí había una línea que determinaba que era un buen proceder y que era un mal proceder.